Hoy exploraremos 3 horribles historias de espeleología que salieron terriblemente mal. Cada una de ellas es aterradora a su manera, pero las 2 últimas te pondrán al borde de tu asiento. El 6 de abril de 1985, en el tranquilo desierto del condado de Rock Castle, Kentucky, 3 amigos se embarcaron en lo que creían que sería una expedición de espeleología de rutina. Sentían confianza y curiosidad, una combinación que los conduciría al corazón de una pesadilla. La entrada a la cueva, arriba y abajo, se alzaba frente a ellos. Una grieta sin pretensiones en el suelo que conducía hacia lo desconocido. El grupo estaba formado por Christine Jace, Jack Lewis y Ben Harris. Su objetivo era descender a un pozo accesible únicamente a través de una estrecha chimenea de 21 metros de profundidad. Este tipo de pasaje, que los espeleólogos llaman chimenea, no perdona errores. El trío se movía rápidamente mientras se preparaban para el descenso. Christine observó cómo Jack aseguraba su arnés y pasaba por el borde. La cuerda se deslizaba suavemente por el dispositivo mientras él desaparecía en la oscuridad. Ben lo siguió de cerca. Sola en la cima, Christine ajustó su equipo con movimientos constantes y prácticos. Se aseguró a la cuerda y comenzó su descenso. Las paredes de la chimenea eran estrechas, ásperas e implacables. La roca húmeda absorbía el calor de sus manos mientras agarraba la cuerda. Las voces de Jack y Ben resonaban débilmente desde abajo, ininteligibles. Christine se detuvo brevemente para escuchar, luego continuó descendiendo. A medida que bajaba, la chimenea se hacía más estrecha, obligándola a inclinar su cuerpo de manera incómoda. Calculaba cuidadosamente cada movimiento. Jack y Ben ya habían llegado al fondo, se habían desatado y estaban explorando más adentro de la cueva. «Revisemos este pasaje», murmuró Jack con creciente entusiasmo. Ben asintió y ambos siguieron adelante sin esperar a Christine. Ella tenía experiencia y asumieron que pronto los alcanzaría. Christine estaba a medio camino cuando comenzó el problema. Las paredes se estrecharon bruscamente, dejando apenas espacio para moverse. Giró su cuerpo hacia un lado para avanzar por el pasaje, pero su pecho rozó la roca y su pie resbaló. Su cuerpo se sacudió violentamente. Intentó agarrarse a algo, pero siguió deslizándose más profundamente, chocando de pecho contra la parte más estrecha de la chimenea. El dolor explotó en su torso cuando un crujido repugnante resonó. Sus costillas se sintieron destrozadas y una sensación de ardor se extendió por su pecho. El dolor era inmediato y punzante. Christine intentó moverse, pero las rocas la mantenían atrapada. Cada respiración superficial enviaba descargas de dolor por su cuerpo. Intentó aferrarse a las paredes, pero sus brazos no encontraban apoyo, mientras sus piernas colgaban inútilmente, incapaces de tocar algo sólido. Cada movimiento solo aumentaba su agonía. Abajo, Jack y Ben estaban ajenos a su situación. Agachados cerca de una abertura estrecha, inspeccionaban el siguiente pasaje, emocionados por el descubrimiento. Jack apuntó su linterna hacia el nuevo túnel, admirando los giros bruscos de la roca. «Esto parece prometedor», dijo, señalando a Ben que lo siguiera. Ninguno de los dos se preguntó por qué Christine no había llegado aún. Christine estaba atrapada, su cuerpo encajado contra la roca implacable. Su respiración era superficial y laboriosa. El pánico comenzó a invadir su mente cuando se dio cuenta de que sus gritos de ayuda no recibían respuesta. Sabía que Jack y Ben estaban demasiado lejos para escucharla. Intentó moverse, pero el dolor en su pecho se intensificó. Sentía cómo sus costillas fracturadas chocaban unas con otras con cada intento de liberarse. El sudor corría por su rostro mientras su respiración se hacía rápida y errática. Por un momento se paralizó, imaginando cómo las horas pasarían y su fuerza se agotaría, hasta que ya no pudiera luchar. La idea de morir allí, sola en la sofocante oscuridad, desató una ola de pánico. No así, pensó, apretando los dientes contra el dolor. Se obligó a pensar con claridad. Su mochila colgaba torpemente sobre su hombro, con la correa al alcance de su mano. La agarró. Sus dedos temblaban mientras intentaba engancharla en una pequeña protuberancia de roca cercana. Falló en el primer intento. Volvió a intentarlo, luchando contra el dolor.
En el tercer intento, la correa se sujetó. Con cada gramo de fuerza que le quedaba, Christine se impulsó hacia arriba. Cada movimiento era agonizante, enviando nuevas oleadas de dolor por su cuerpo. Finalmente, logró liberarse del punto de estrangulamiento y cayó al suelo de la cueva. Exhausta y maltrecha, se desplomó sobre una estrecha repisa. Jack y Ben, ahora en lo profundo de la cueva, estaban completamente absortos en los sinuosos pasajes frente a ellos. Su emoción por el descubrimiento los mantenía ajenos a la ausencia de Christine. Finalmente, Christine se arrastró hacia ellos, apenas pudiendo moverse. Jack y Ben, examinando otro túnel, se giraron y vieron su rostro pálido y sudoroso. No necesitó decir nada. Su condición era evidente. Su respiración era superficial y trabajosa, sus movimientos lentos. Jack y Ben intercambiaron una mirada de pánico, su emoción evaporándose al instante. Jack se apresuró a sostenerla, colocando una mano firme sobre su hombro, mientras Ben buscaba con torpeza una botella de agua en su mochila. «Necesitas beber», dijo, sosteniéndola con manos temblorosas, mientras observaba con preocupación su rostro empapado en sudor. Christine asintió débilmente, pero apenas tenía fuerzas para levantar la botella. Jack la ayudó a tomar un sorbo mientras observaba cómo luchaba por recuperar el aliento. «No podemos quedarnos aquí», dijo Jack con tono urgente. «Está en muy mal estado. Tenemos que sacarla ahora». Ben asintió, ya asegurando el equipo que necesitarían para el ascenso. Las piernas de Christine temblaron ligeramente mientras Jack y Ben la ayudaban a ponerse de pie. Cada una tomó uno de sus brazos para estabilizarla. Cada movimiento dibujaba una mueca de dolor en su rostro, mientras su respiración superficial y trabajosa era un recordatorio constante de su frágil condición. El viaje de regreso a la superficie fue insoportable. El cuerpo de Christine temblaba mientras ascendía por la chimenea de 21 metros. Su fuerza se desvanecía con cada tirón de la cuerda. Jack subía justo delante de ella, con las manos listas para atraparla si flaqueaba. Ben se quedó abajo, animándola con gritos de aliento, mientras ella luchaba por seguir adelante. Cuando finalmente emergieron al aire libre, Christine se desplomó en el suelo, convulsionada por el agotamiento. Su respiración era superficial y desigual. Jack y Ben corrieron a su lado, sus rostros pálidos de miedo, y la llevaron al hospital más cercano. Allí se hizo evidente la magnitud de sus heridas, varias costillas fracturadas y pulmones peligrosamente cerca de colapsar. La terrible experiencia persiguió al grupo. Habían roto la regla más básica de la espeleología: nunca dejar a nadie atrás. Su entusiasmo los había cegado ante los peligros y casi les cuesta la vida de Christine. Para ella, el recuerdo de estar atrapada en la roca aplastante y la oscuridad sofocante quedó grabado para siempre. La cueva arriba y abajo ya no era un lugar de descubrimiento, sino un lugar de supervivencia, un sombrío recordatorio de lo cerca que había estado del borde. La siguiente historia es igualmente cruel, quizá más. Imagina ver a tu amigo luchar desesperadamente por su vida, mientras tú, por otro lado, solo puedes mirar impotente. La cueva de él, en Georgia, es un sueño vertical para los espeleólogos. Un laberinto de caídas y pasajes ocultos con una de sus características más impresionantes: un pozo vertical de 134 metros, conocido como el Pozo Increíble. Esta atracción desafía a aventureros expertos de todo el país. Pero el 10 de marzo de 1999, Hal Allen Buford, de 28 años, conocido por sus amigos como Hal, descubrió lo peligrosa que podía ser esta maravilla natural. Hal entró en la cueva aquella mañana junto con sus compañeros Chris Andrews y Anthony Bates. Los tres eran experimentados espeleólogos y habían planeado cuidadosamente su descenso al Pozo Increíble, o eso pensaban. Tras atravesar la entrada de la cueva y sus dos primeros pozos de 24 y 25 metros de profundidad, llegaron al borde del Pozo Increíble. Allí comenzaba el verdadero desafío. El Pozo Increíble no es solo una caída vertical. Un arroyo considerable fluye hacia él, creando una cascada que cae implacablemente durante toda su longitud. El rugido del agua es ensordecedor, el rocío constante y el frío ineludible. Dos cuerdas colgaban lado a lado, una de 12,7 milímetros que un grupo anterior había dejado y otra de 11 milímetros, preparada por el trío. Descender fue agotador.
pero sin incidentes. Cada espeleólogo trabajó cuidadosamente para bajar, soportando el agua helada que los azotaba. Pasaron el día explorando las cavernas y pasajes, maravillándose ante las formaciones esculpidas por siglos de flujo de agua. Sin embargo, al caer la tarde, llegó el momento de ascender. Subir por un pozo tan enorme es física y mentalmente agotador. Chris ascendió primero, seguido por Anthony. Ambos emergieron empapados y exhaustos, pero aliviados al pisar tierra firme nuevamente. Hal fue el último en escalar. Cuando comenzó su ascenso eran casi las 11:30 p.m. El ruido de la cascada hacía imposible la comunicación, por lo que Chris y Anthony solo podían observar cómo la linterna frontal de Hal ascendía lentamente. Al principio sus movimientos parecían constantes, lo que tranquilizó a sus compañeros, pero cerca de la medianoche algo salió mal. Desde arriba, Chris y Anthony oyeron gritos ahogados. Les tomó un momento darse cuenta de que era Hal quien pedía ayuda. Chris se inclinó sobre el borde y forzó la vista para mirar a través de la niebla. En la penumbra, pudo distinguir a Hal colgando precariamente de la cuerda, su cuerpo balanceándose mientras realizaba movimientos frenéticos. Hal gesticulaba desesperadamente, con la boca abierta, en un grito silencioso ahogado por el rugido de la cascada. Descender nuevamente al pozo increíble no era una opción. La cuerda ya estaba bajo una inmensa tensión debido al peso de Hal, y un accidente secundario podría convertir la situación en una catástrofe. Hal estaba a unos 46 metros del fondo cuando se encontró con un problema crítico. Sus cuerdas se habían enredado. Este es un problema común cuando se atan dos cuerdas juntas en un pozo profundo. Para empeorar las cosas, Hal estaba escalando la cuerda de 12,7 milímetros con equipos diseñados para diámetros más pequeños. Esto generaba fricción, ralentizando su progreso y complicando sus movimientos. Fatigado y congelado, Hal intentó cambiar de ascender a hacer rappel, una maniobra compleja que requiere precisión. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. Sus dispositivos de ascenso estaban bajo tensión y el soporte de rappel no funcionaba. Quedó atrapado, incapaz de subir o bajar. La cascada lo golpeaba implacablemente, empapando su ropa. A diferencia de sus compañeros que usaban trajes de neopreno, Hal llevaba un traje de plástico sobre un mono de trabajo y una camiseta térmica de algodón, prendas que al mojarse absorben el calor corporal rápidamente. El tiempo se estaba acabando. Hal Buford colgaba a 46 metros sobre el suelo de la caverna, atrapado en un limbo infernal. La cascada implacable lo empapaba con agua gélida que le helaba los huesos. Cada segundo se sentía como una eternidad. Su respiración era entrecortada mientras agarraba los ascensores de cuerda, con los músculos de sus brazos gritando en protesta. Intentaba reajustar su equipo para un descenso, pero sus manos entumecidas por el frío le robaban toda la fuerza y precisión necesarias. Sus dientes castañeaban incontrolablemente. Desde arriba, sus amigos observaban con creciente horror. Chris se inclinó peligrosamente cerca del borde, agarrando la cuerda como si con su fuerza de voluntad pudiera ayudarlo a subir. Anthony caminaba frenéticamente, dividido entre el deseo de descender y la sombría realidad de que cualquier intento podría empeorar la situación. Chris y Anthony no podían hacer nada más que observar, una impotencia que los atormentaba. Finalmente tomaron la decisión de salir de la cueva lo más rápido posible, navegando por los traicioneros pasajes hasta la superficie. A las 2:30 a.m. llamaron al 911 del condado de Walker, activando una operación de rescate a gran escala. El Departamento de Recursos Naturales de Georgia, el equipo de rescate en cuevas del condado de Walker y otros grupos de voluntarios respondieron rápidamente. Muchos de los rescatistas eran espeleólogos verticales experimentados. Su misión estaba clara: liberar a Hal de la cuerda y sacarlo de la cueva. Los rescatistas llegaron al borde del pozo increíble a las 9 a.m., casi 9 horas después de la llamada de emergencia. Montaron un sistema de transporte con poleas y cuerdas para la complicada tarea de levantar a Hal. Un rescatista gritó hacia el pozo, esperando una respuesta, pero lo único que escuchó fue el rugido incesante de la cascada. Dos rescatistas descendieron cautelosamente hasta la marca de 46 metros y encontraron a Hal inmóvil, colgando inerte de su arnés.
El cuerpo de Hall estaba atrapado en su lugar por el equipo, con su peso dividido entre las cuerdas enredadas. Su cabeza estaba caída hacia adelante, y su piel pálida y fría reflejaba el momento en que había sucumbido a la hipotermia y la asfixia posicional horas antes. Había sido víctima del frío implacable y del arnés que lo inmovilizó. Cuidadosamente, los rescatistas aseguraron su cuerpo al sistema de poleas. Trabajaron metódicamente, conscientes de que cualquier error podía poner en peligro su propia seguridad. Lentamente, el cuerpo de Hall fue izado del pozo, emergiendo a la luz del día el miércoles por la noche. La muerte de Hall marcó la primera fatalidad en la cueva de Ellison, dejando un impacto duradero en la comunidad de espeleología. Más de 60 personas participaron en el esfuerzo de rescate y recuperación. 35 ingresaron a la cueva y el resto brindó apoyo desde la superficie. A pesar de sus mejores esfuerzos, no lograron salvarlo. Esta tragedia fue devastadora, pero la siguiente historia es aún más aterradora, con consecuencias incluso peores. Era una fría mañana del 23 de febrero de 1984. El sol apenas había salido sobre Maui, Hawái, cuando un grupo de buzos abordó el barco de buceo de Ed Robinson. Estos turistas, llenos de emoción, estaban a punto de embarcarse en una expedición que ninguno de ellos sabía que terminaría en desastre. John B., Tom Collum, Masu Nakin y Preston Penny, todos buceadores certificados en aguas abiertas, confiaron en sus guías Robinson y su asistente Sue para navegar el traicionero mundo submarino que les esperaba. Bajo las tranquilas aguas cerca de Cape Kainal se encontraba un sistema de cuevas tan atractivo como peligroso, un lugar para el que lamentablemente no estaban preparados. Su destino era un laberinto cavernoso excavado en el fondo marino, conocido por sus impresionantes cámaras submarinas. Sin embargo, también era famoso por sus pisos de limo y pasillos estrechos, peligros que pronto convertirían la inmersión en una lucha frenética por la supervivencia. En el barco revisaron el plan. Era sencillo, o al menos eso parecía. Robinson lideraría el grupo, armado con una cámara de video para documentar la aventura. Sue actuaría como buzo de seguridad y permanecería en la retaguardia. Cada buzo recibió una sola linterna y se estableció una regla crucial. Habría una verificación de aire en el punto medio de la inmersión. Si el suministro de aire de alguien bajaba de 1500 psi, regresarían inmediatamente. Tras esta sesión informativa, el grupo se sumergió en las aguas cristalinas, descendiendo hacia la cueva de Cape Kainal. El pasaje principal era enorme en su entrada, lo suficientemente ancho como para que 6 buzos nadaran uno al lado del otro. Pero a medida que avanzaban, el espacio se estrechaba. La luz del sol se desvaneció, dejando solo los haces de sus linternas para perforar la oscuridad. Al principio todo parecía ir bien. Sin embargo, a medida que avanzaban más profundamente, tal vez inconscientemente, olvidaron que en las cuevas submarinas cualquier aparente tranquilidad puede convertirse rápidamente en desastre. El diseño de la cueva era engañoso. Un estrecho pasaje conectaba el tronco principal con una cámara profunda. Fue en esta cámara, a una profundidad de casi 30 metros, donde la serenidad de la inmersión comenzó a desmoronarse. Tom Collum miró su manómetro y sintió una punzada de ansiedad. Su suministro de aire se había desplomado a 600 psi, un nivel peligrosamente bajo para una inmersión en cueva. Robinson le hizo una señal a Collum para que lo siguiera hacia una salida, pero Collum no era el único en una situación crítica. John Barr revisó su propio medidor y se dio cuenta de que él también estaba al límite. La visibilidad, ya de por sí mala, empeoraba rápidamente mientras el sedimento del suelo de la cueva nublaba el agua. Robinson condujo a ambos hombres a través de una tercera entrada, pero la salida estaba lejos de ser sencilla. Cuando el suministro de aire de Collum se agotó, su alarma sónica chilló en el silencio sepulcral de la cueva. Robinson compartió su aire con él en un gesto que le salvó la vida. Sin embargo, en la superficie la realidad era desoladora. John Barr tenía solo 100 psi de aire restante. Mientras tanto, el caos se intensificaba en la cámara profunda. La visibilidad se había reducido a casi cero. El limo agitado por los movimientos de los buzos creó una nube densa y asfixiante. Incluso los haces de luz de sus linternas apenas podían perforar la oscuridad. Sue señaló a los buceadores restantes, Masu Nakin y Preston Penny, que abandonaran la cámara de inmediato.
Nakin logró atravesar la estricta restricción y emerger al tronco principal, pero Preston luchaba por avanzar. El estrecho pasaje parecía cerrarse a su alrededor y el remolino del limo lo desorientaba aún más. Sue tuvo que empujarlo físicamente para que ambos pudieran finalmente salir de la cámara. Nakin y Sue nadaron hacia la salida intermedia. El alivio de escapar del caos del limo era palpable. Sin embargo, al llegar a la superficie, Sue escaneó al grupo y algo no cuadraba. Preston no estaba. Un temor creciente invadió a los presentes. Preston había estado allí hace apenas unos momentos. El rayo de su linterna había sido visible mientras salían. ¿Dónde estaba ahora? Algo había salido terriblemente mal. El tiempo corría en su contra. Robinson actuó rápidamente, agarrando un cilindro de aire extra y volviendo a entrar en la cueva. El silencio era ensordecedor mientras seguía su ruta de regreso por los pasadizos. El limo se había asentado ligeramente, revelando fragmentos de la caótica escena anterior. Entonces, a la tenue luz de su linterna, Robinson lo vio. Preston yacía inmóvil en el suelo de la caverna. Su cámara estaba en una mano, su linterna en la otra. Su equipo parecía intacto, pero su cilindro de aire estaba completamente vacío. La escena era escalofriante, no por su violencia, sino por su quietud. Preston simplemente se había quedado sin aire, sucumbiendo al silencio de la cueva. Robinson llevó el cuerpo de Preston a la superficie, pero el resultado era inevitable. Los esfuerzos por revivirlo fueron en vano. Preston había fallecido. La tragedia era completa. Las consecuencias de esta fatalidad trajeron consigo una profunda reflexión y duras críticas. La muerte de Preston fue completamente evitable, el resultado de una suma de descuidos críticos y una mala preparación. Ninguno de los buzos tenía entrenamiento formal en buceo en cuevas, no había guías para navegar los pasajes y el grupo no cumplió con la regla de aire de 2/3, un estándar que garantiza suficiente aire para salir de una cueva tras alcanzar el punto medio. El control del aire fue ignorado y al menos la mitad del grupo ya había alcanzado límites peligrosamente bajos. Desde el principio, la inmersión había sido imprudente y el accidente era una tragedia esperando ocurrir, como lo describirían más tarde los expertos. Para los sobrevivientes, los recuerdos de esa inmersión nunca se desvanecerían. La cueva de Cape Kainal, antes un símbolo de la belleza submarina, se convirtió en un sombrío recordatorio del implacable poder de la naturaleza. A medida que la comunidad de buceo analizaba la tragedia, las advertencias eran claras. Las cuevas exigen respeto y preparación. Bucea con un plan o asume el riesgo de no volver a la superficie.